Buenas tardes y bienvenidos a esta charla, esta ponencia sobre alimentación o nutrición en una enfermedad reumática inmunomediada. Mi nombre es Nuria Pons y quería agradecer en primer lugar a Conatritis que me haya invitado a poder participar en este congreso. Antes de empezar presentándome un poco más y de entrar en materia, quería hacer un pequeño disclaimer sobre esta presentación. Tenéis que entender todo lo que vamos a hablar hoy como una presentación genérica de cómo nutrirnos o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una nutrición para una persona con una enfermedad reumática inmunomediada, pero eso no significa que sea una nutrición adaptada para todos nosotros. Hay enfermedades que pueden estar acompañando la que ya también padecéis, que os pueden limitar o condicionar el tipo de nutrición. Al final, lo más importante es que os pongáis en manos de un especialista si necesitáis ayuda a la hora de organizar vuestra alimentación. Empiezo entonces presentándome. Mi nombre es Nuria Pons y lo primero que leeréis de mí en un currículum es que soy abogada. Y de eso he ejercido 20 años en mi vida. Pero como os ocurrió a vosotros, hace 10 años se me diagnosticó una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune que implicaba un cambio nutricional absoluto. En ese momento, en mi vida, la nutrición se basaba en comer en restaurantes y en comer con compañeros de trabajo y en reuniones y en sándwiches a media mañana y de repente todo cambió. Y decidí ir un poco más allá y empezar a estudiar sobre nutrición y patologías. De esta manera acabé en la universidad, estudié el grado superior de dietética y nutrición y me he especializado en dietoterapia, que es el tratamiento dietético adaptado a patologías, sobre todo patologías de carácter inflamatorio y de carácter oncológico. Hasta hace relativamente poco, cuando íbamos al médico y se nos diagnosticaba una patología, fuera la que fuese, ya sea una enfermedad inmunomediada o no inmunomediada, el tipo que fuera, se nos planteaban muchas cosas, sobre todo si eran patologías de carácter crónico, cómo lo puedo adaptar a mi vida, cómo puede cambiar esto mi ocio personal, voy a poder seguir practicando este determinado deporte, voy a poder seguir en este trabajo, puede afectar a mi vida sexual, pero no se hablaba casi nunca del tema de la nutrición. Normalmente o era un tipo de patología muy ligada a temas de carácter digestivo o la nutrición quedaba en un segundo plano. Pero eso afortunadamente ha ido cambiando y cada vez más se ha tratado la nutrición como tratamiento coadyuvante en muchas patologías, tanto como prevención como tratamiento de la patología. Porque vosotros, como yo en este caso, no podemos volver atrás y cambiar el principio, no podemos volver atrás y prevenir nuestra patología. Y en algunos casos no se hubiera podido prevenir de ninguna de las maneras, pero sí que podemos comenzar donde estamos y cambiar el final o el desarrollo de nuestra patología a largo plazo. Lo primero que os voy a contar es algo que ya sabéis de memoria y que os habrán explicado en este congreso muchas veces y que vosotros trataréis mucho mejor que vosotros. Y es que la artritis reumatoide, que es la patología más estudiada en ese sentido, es una enfermedad inflamatoria. Y os lo pongo en negrita porque eso es lo que va a justificar todo el resto de las cosas de las que hablaremos hoy en nutrición aquí. De causa desconocida y que afecta fundamentalmente a las articulaciones, manos, rodillas y columna cervical. ¿Qué es lo que empezó a estudiarse desde la nutrición referente a la artritis reumatoide? Dos cosas. Primero, empezaron a estudiarse y analizarse los hábitos alimentarios de las personas que padecían esta enfermedad. Y segundo, empezaron a implementarse cambios nutricionales que ayudaran principalmente a eso que os he contado al principio, a paliar esa inflamación. Es decir, el cuerpo de una persona que tiene artritis reumatoide o una enfermedad reumatoide inmunomediada está inflamado. Tenemos que conseguir evitar que haya mayor inflamación de la que ya tenemos o incluso paliar la que existe. El objetivo principal, que ahora lo desarrollaremos un poco más, del cambio nutricional en una enfermedad reumatoide inmunomediada es mejorar la patología y minimizar su sintomatología. ¿Qué es una dieta antiinflamatoria o qué supone una dieta antiinflamatoria? Pues tenemos tres bases. Primera, hay una serie de alimentos que inflaman al cuerpo, una serie de alimentos que en una persona que está absolutamente sana
ya le inflaman de por sí. Entonces son elementos que se llaman alimentos inflamatorios. Básicamente son los azúcares y las harinas simples. Y hay procesos de dietas o tipos de alimentación que son muy altos en el consumo de carne roja que también son proinflamatorios. Hay una serie de alimentos que ni inflaman ni desinflaman. Es decir, para una persona que no tiene una enfermedad inflamatoria, ese tipo de alimentos o seguir ese tipo de alimentación lo mantendría en un status quo. Y hay una serie de alimentos que tienen la capacidad de desinflamarnos, ¿no? Tienen una actividad antiinflamatoria. De esta manera, en una persona que padezca una enfermedad inflamatoria, el eliminar elementos inflamatorios, incorporar elementos neutrales y además incorporar estos elementos antiinflamatorios ayudaría a paliar la sintomatología de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de una dieta o de llevar una dieta antiinflamatoria en una enfermedad reumatoide inmunomediada? La disminución del dolor y de la actividad de la enfermedad, reducir los niveles de los marcadores inflamatorios en sangre e inhibir el estrés oxidativo, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente y, muy importante, mejorar la composición corporal. Una persona con una artritis reumatoide o con una enfermedad reumatoide inmunomediada tiene que tener una composición corporal equilibrada, ni sobrepeso ni bajo peso. Y todo eso, todos esos objetivos juntos, lo que nos buscan es mitigar generalmente o mitigar de forma general la sintomatología de la enfermedad. Bueno, dicho todo esto, ¿no? Tenemos planteado que la solución o la dieta más estudiada, al final de toda la exposición os dejaré un listado de los estudios más recientes que se han hecho acerca de artritis reumatoide sobre todo y nutrición, pero tenemos claro que la tipo de alimentación o la dieta más equilibrada para una persona que padece este tipo de patología es una dieta antiinflamatoria. Y ahora vamos a ir analizando cada uno de los componentes de esta dieta, de los macronutrientes y micronutrientes de esta dieta, y ver cómo deberíamos adaptarlos o cómo influyen en nuestra patología. Empezamos por las proteínas. Las proteínas son, con el agua, el principal componente del cuerpo humano. Las proteínas son absolutamente necesarias para crear fibras musculares, pero también para crear tejidos, para crear hormonas, para crear leucocitos, linfocitos, es decir, también sirven para crear células de defensa en el cuerpo. Por lo tanto, son imprescindibles en nuestra alimentación. Además, también pueden servir como nivel energético en momentos en los que no tengamos energía proveniente de las grasas o de los carbohidratos, aunque esa sería una función extraordinaria de la que no deberíamos tirar. La artritis reumatoide o una enfermedad reumatoide inmunomediada lo que hace es acelerar el proceso de pérdida de masa muscular que se produce normalmente con la edad en todos los seres humanos. Y eso hace que al final toda nuestra estructura se vea muy debilitada. Es por eso que es necesaria una ingesta adecuada de proteína para compensar esta pérdida de masa muscular. Aunque después hablaremos un poco mejor de cómo llevar a cabo todo este tipo de alimentación o cómo adaptarlo a vuestro día a día, yo os diría que en todas las comidas principales deberíamos tener una unidad de proteína. Desayuno, comida y cena, siempre debe haber una unidad de proteína. Y cuando hablo de proteína, hablo de proteína de alta asimilación, es decir, proteína de carácter animal. Desde luego, las personas que lleven una alimentación vegetariana o vegana tendrían que tener una organización diferente de las que ahora mismo sería complicado hablar. No es imposible llevarlo, pero es más complicado porque la proteína de asimilación vegetal tiene unas características diferentes a la de la proteína de carácter animal. ¿Vale?
Siguiente macronutriente, los hidratos de carbono, que son el demonio, ¿no? Ahora mismo, si hablamos de hidratos de carbono, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, ¿no? O hidratos de carbono, no, pero no podemos poner todos los hidratos de carbono en el mismo cesto ni en la misma saca. Los hidratos de carbono simples o de alto índice glucémico que nos provocan un aumento rapidísimo de los niveles de glucosa en sangre son proinflamatorios, sobre todo pues, los azúcares simples y las harinas refinadas. Pero hay carbohidratos que son mucho más interesantes, como por ejemplo los tubérculos, los carbohidratos que obtenemos de frutas o de verduras. La verdura también es muy rica en carbohidratos y, por supuesto, cereales más de carácter integral o pseudocereales, que serían como por ejemplo la quinoa o el trigo sarraceno. Es decir, ¿hay que eliminar los carbohidratos absolutamente de la dieta? No, no hay que eliminar los carbohidratos de la dieta. Hay que intentar limitar la, la ingesta de carbohidratos a menor número de veces a la semana. Tiramos muchísimo últimamente de carbohidratos en las dietas estándar de la población estándar. Hay que intentar limitarlos y sobre todo lo que sí que tenemos que intentar eliminar son los azúcares y las harinas refinadas de nuestra alimentación, porque sí que son elementos proinflamatorios en nuestra dieta. Y por último, las grasas que han tenido vamos, han tenido siempre puesto encima la espada de Damocles, ¿no? Se les ha echado la culpa de tantísimas cosas y al final las grasas, pobrecitas, no son tan malas. Las grasas son fundamentales, ejercen funciones reguladoras en nuestro cuerpo, ayudan a la absorción de vitaminas liposolubles, de eso hablaremos más tarde, de los alimentos desgrasados y cómo perdemos capacidad nutritiva al desgrasar determinados alimentos, pero además tiene una función estructural muy importante. Es muy importante en el caso de dietas antiinflamatorias tener un correcto equilibrio de omega 3 y omega 6. Normalmente ese equilibrio debería ser que ante una unidad de omega 6 tomáramos una unidad de omega 3, pero eso es muy complicado. Normalmente el equilibrio se ha establecido en que 4 unidades de omega 6 pudieran ser una unidad de omega 3. ¿Qué ocurre en las dietas actuales? Que tomamos 20 unidades de omega 6 frente a una de omega 3 y eso imposibilita o hace muy complicada la absorción de este omega 3. ¿Por qué? Pues porque en la alimentación, en los alimentos de forma natural, existe mucha mayor cantidad de omega 6 que de omega 3. ¿Es el omega 6 malo? No, no es malo, pero necesitamos equilibrarlo con el omega 3. De alguna manera tenemos que pensar que compiten a la hora de absorberse, con lo cual si tomamos mucho omega 6 no vamos a absorber el omega 3. Hay que encontrar el equilibrio perfecto. Si no es posible con la alimentación, los omega 3 se encuentran en pescados azules, en frutos secos, en semillas como la chía, el lino. Si no es posible obtenerlos a través de la alimentación, es interesante buscar una correcta suplementación de omega 3. Un consumo correcto, equilibrado de este tipo de grasas ha provocado en algunos estudios que os enseñaré al final la reducción del consumo diario de antiinflamatorios no esteroideos y la disminución general del dolor. Se ha estado tratando con un equilibrio entre aceite de oliva y aceite de pescado a un determinado grupo de personas y se ha comprobado que la inflamación ha bajado radicalmente. Y los micronutrientes, pues los micronutrientes son esenciales para cualquier tipo de alimentación, no solamente una alimentación antiinflamatoria, evidentemente en cualquier tipo de alimentación, pero el que el cuerpo encuentre su equilibrio de micronutrientes, hablando de micronutrientes, hablamos siempre de vitaminas y minerales, hará que esté mucho menos inflamado. O sea, el tener una adecuada ingesta de micronutrientes, tanto de vitaminas como de minerales, hará que nuestro cuerpo responda mucho mejor a cualquier tipo de alimentación. Vitamina C, vitamina E son antioxidantes y están relacionadas con la mejora de la enfermedad. Las podemos encontrar en cítricos, pero también en vegetales, como por ejemplo el pimiento rojo, que es el vegetal, es el alimento con mayor cantidad de vitamina C. Y también caretoides
Cobre, zinc y manganeso son esenciales para que el cuerpo se encuentre poco inflamado. En general, os diría que con una ingesta adecuada de verduras y de frutas, que ahora veremos en qué proporción deberíamos comerlos, no necesitaríamos ningún tipo de suplementación, no necesitamos suplementarnos con vitamina C si comemos una adecuada cantidad de fruta y verdura, ni tampoco de crucíferas o de carotenos, como por ejemplo con la zanahoria y tal. Pero si en algún caso ese consumo de frutas y verduras está limitado o se limita, deberíamos recurrir a suplementación externa. Ya os digo que siempre, siempre el cuerpo va a actuar mejor cuando la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, hablo también por macronutrientes, por ejemplo, si me preguntarais por la suplementación de proteína, ¿no? De proteína en polvo, de proteína, siempre va a actuar mejor el cuerpo y va a absorber mejor el macro o el micronutriente si es a través de una ingesta de alimentos naturales. Entonces es mucho mejor que recurráis a aumentar la cantidad de verdura que se toma en la dieta antes que recurrir a un suplemento externo. Pero si aún así hay problemas de absorción, no podéis incorporar tanta cantidad de verdura, sois bastante reacios a comer verdura y tal, tendríamos que plantearnos una suplementación externa. Y la vitamina D. Bueno, éramos el país del sol, el país de la vitamina D y de repente todos nos hacemos un análisis de sangre y no tenemos vitamina D. Todos estamos con niveles bajos de vitamina D. La vitamina D es absolutamente fundamental para realizar los procesos de calcificación de los huesos, con lo cual para mantener la salud ósea, para mejorar y mantener un sistema inmune adecuado, tan importante en una enfermedad inmunomediada como es la nuestra, para reducir los niveles de inflamación generales. Un déficit de vitamina D, aparte de empeorar todos estos sistemas inmunitarios, de empeorar la salud ósea, que es tan importante para una persona con artritis reumatoide, por ejemplo, además puede provocar problemas de permeabilidad intestinal, con lo cual aceleramos ese proceso inflamatorio del cuerpo. Lo mejor para obtener vitamina D es a través de la piel y con exposición solar. Os diría que de forma controlada enseñaréis la barriguita al sol por lo menos dependiendo de la época del año, pero entre un cuarto de hora y 20 minutos al día, que dierais paseos, que os diera la luz del sol, que intentarais pasear, incluso los que trabajamos en espacios cerrados, que salgáis a hacer un pequeño descanso y paseéis y que nos dé el sol. Y si no es posible y si realmente los análisis de sangre nos sale bajo nuestro nivel de vitamina D, deberemos recurrir también a la suplementación. Es muy importante mantener unos niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo. Vale, pues ya os he contado todo, os he dicho que los estudios que se han hecho al respecto de las enfermedades reumatoides inmunomediadas están todos vinculados con un tipo de alimentación antiinflamatoria, que realmente lo que está probado es que hay una serie de alimentos que inflaman el cuerpo y otra serie de alimentos que por el contrario lo desinflaman, que tenemos que llevar una alimentación en la que excluyamos esos alimentos e incluyamos poco a poco los alimentos que nos ayudan a desinflamar, sobre todo ya hemos visto que micronutrientes como minerales y vitaminas, y ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que irse a la nevera, hay que ver qué es lo que tenemos, irse a la despensa y empezar a cambiar de una forma progresiva nuestra alimentación. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Pues eliminar todos los ultraprocesados de nuestra alimentación. Los alimentos ultraprocesados normalmente son muy altos en elementos inflamatorios. Incluso os diría que cualquier alimento procesado hay que saber diferenciar entre alimento ultraprocesado, que es aquel que lleva ya una especie de manipulación química o extraña en el alimento, y los procesados serían aquellos en los que hay un cocinado previo, un preparado previo y que están envasados para que tú solo los calientes. Tanto en unos como en otros son alimentos muy altos en azúcares. ¿Por qué? Porque eso los hace muy palatables.
Entonces, yo os diría que cualquier alimento o cualquier producto que compréis con más de 5 ingredientes los descartaráis de vuestra dieta, pero sobre todo los alimentos ultraprocesados son elementos proinflamatorios. Hay que intentar limitar los cereales y otras harinas carentes de densidad nutricional y con gran aporte calórico. Hay que limitar la ingesta de carbohidratos de este tipo a 2 veces por semana, intentar elegir los carbohidratos de mejor calidad, utilizar cereales integrales y evitar las harinas blancas y evidentemente eliminar o limitar lo máximo posible la ingesta de azúcar. Hay que priorizar hortalizas y verduras y proteínas y grasas de calidad. Un plato ideal, ahora lo hablaremos un poco más, sería un plato en el que haya verduras de muchos colores, una parte proporcional de proteína y la grasa adecuada para su ingesta. Optar por lácteos enteros, por favor. Dejemos los productos light, dejemos los desnatados. Las vitaminas de los productos lácteos están en la grasa. Eh, Cuando estamos tomando un producto lácteo desnatado, estamos quitándole toda su capacidad nutricional. Entonces, estamos ingiriendo calorías vacías. Vamos a intentar favorecer el consumo de lácteos enteros y cuanto más fermentados, mejor. Preferiblemente kefir o yogur antes que la leche. Y en cuanto a los lácteos, también vamos a señalar, que lo hablaremos más adelante, que los de mejor digestibilidad son los de oveja y los de cabra, por ser animales en cuanto a peso y tamaño más similares a nosotros. Organizar las comidas. Vamos a intentar a partir de ahora pensar en lo que vamos a comer. La anarquía o la libre decisión inmediata siempre nos lleva a la equivocación. Si tenemos planeada o planificada nuestra comida, podremos lograr llegar a mejores resultados en cuanto a nuestra dieta. Y, por supuesto, evitar el snacks y el picoteo y el consumo de alimentos rápidos entre horas. Incluso os podría hablar de dejar reposar al sistema digestivo por lo menos una vez por semana, lo suficiente como para que se produzca una limpieza entera del tubo. Ese es el famoso ayuno intermitente. No he incluido más acerca del ayuno intermitente en esta presentación porque es un tema que yo creo que merecería toda una presentación aparte, pero tenéis que pensar que tenemos el sistema digestivo continuamente trabajando. Nuestro sistema digestivo sería la parte central de una fundición. Cuando el sistema digestivo está trabajando, todo el resto del cuerpo se tiene que desentender de sus tareas porque todos tenemos que estar pendientes del sistema digestivo, de absorber los nutrientes, de repartir la energía, de repartir las grasas. Y eso hace que nos olvidemos de otras cosas, como la limpieza oxidativa de las células, como la limpieza de todo el tubo digestivo. Dejar reposar al tubo digestivo entre 14 y 16 horas una vez a la semana o un par de veces a la semana o incluir el ayuno intermitente como parte de nuestra rutina nos va a ayudar a mejorar nuestras digestiones y nuestra inflamación corporal. Empezamos con el desayuno. Si decides desayunar, que no es obligatorio, y pensemos que desayuno significa desayuno, romper el ayuno, y el ayuno se puede romper en cualquier momento del día. Si tú cenaste y al día siguiente te vas directamente a la comida sería un desayuno, estarías dejando de ayunar. Pero entendamos el desayuno como esa comida que se hace por la mañana. Por convenciones sociales hemos decidido que el desayuno son pastas, galletas, croissants o palmeras de chocolate, y eso no es así. El desayuno, en caso de que lo hagamos, tiene que ser una comida más del día. ¿Qué es recomendable? Que se componga de proteínas y grasas de calidad. Con eso mantendremos la saciedad a raya y aguantaremos sin hambre hasta la siguiente comida. Normalmente, si desayunamos algún alimento que nos provoca un pico glucídico, un zumo de naranja con un croissant, lo que va a provocar es que en apenas unas horas volvemos a tener hambre porque habremos provocado un pico de energía que rápidamente el cuerpo habrá repartido y nos pedirá volver a comer. Una comida, un desayuno con nutrientes esenciales como las proteínas y las grasas harán que nos mantengamos correctamente con el nivel energético adecuado hasta la siguiente comida.
Una buena opción podrían ser unos huevos revueltos con un poco de aguacate, salmón ahumado, un yogur con frutos rojos o frutos secos, un pan de calidad, un pan de cereales integrales, un pan de quinoa, un pan de trigo sarraceno con aceite de oliva y jamón serrano. Si no podemos irnos tan a lo radical, si lo de los huevos revueltos nos parece muy inglés, pues podemos irnos a una tostada de un pan de calidad, de un pan con fibra, de un pan que tenga un tipo de absorción más lenta que el pan blanco, acompañado de una proteína de calidad, por ejemplo. La comida. El 50% de vuestro plato, teniendo en cuenta que vuestra comida cupiera entera en un plato grande, de los que venden en, iba a decir un nombre de una marca comercial, pero bueno, de esos grandes que venden de presentación, si pudiéramos poner toda vuestra comida en un único plato, que mucha gente come un único plato, el 50% de vuestro plato deberían ser verduras de diferentes colores y de calidad. Cocinadas como queráis, es decir, no significa que tengas que comer ensalada, puedes comer verduras salteadas, puedes comer verduras cocinadas, verduras guisadas, verduras, pero el 50% de tu alimentación debería ser verduras. Cuantos más colores, mejor, porque te indicarán que tienen vitaminas diferentes. Los colores, el betacaroteno tiene un color determinante, la vitamina C marca también otros colores. Entonces, cuantos más colores, más número de micronutrientes vamos a tener. Acompañarlas siempre, lo que os he dicho, siempre una proteína de calidad. Un 30% de vuestro plato debería ser una proteína, una carne de pasto, un pescado azul. Ahora hablaremos un poco de cómo equilibrar la proteína en nuestra dieta y añadirle una fuente de grasa, como pueden ser un aceite de oliva para alinearlo, unas aceitunas o quizás un trozo de queso. Siempre esa proporción será la que debe guiar el 80% de nuestra alimentación: verdura, grasa y proteína, en la forma en la que queráis. Eso no significa comer aburrido. Hay muchísimas recetas que se pueden hacer siguiendo ese estándar. Un par de veces a la semana podemos incorporar los carbohidratos a la dieta. Prioritariamente mejor para comer que para cenar. No significa que el carbohidrato por la noche no se pueda comer, pero es mejor tomarlo al mediodía, ¿vale? Entonces, mejor si provienen esos carbohidratos de tubérculos, la patata, el boniato, de pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, o de cereales complejos, como por ejemplo el arroz integral o la pasta de espelta o pasta de algún tipo de legumbre o legumbres. Vamos a intentar evitar las harinas simples y vamos a intentar evitar el pan más allá de nuestro desayuno. Vamos a intentar limitar las porciones de pan a la primera hora de la mañana. El resto del día las comidas no hace falta acompañarlas con el pan, no hace falta empujar nada con el pan. ¿Te queda sitio para el postre? Pues puedes tomarte una pieza de fruta, un yogur y si eres muy goloso y te apetece algo diferente, una porción de chocolate 85% y con ello puedes cerrar la comida perfectamente. Sin embargo, ya os digo que no es tan importante cerrar la comida con nada, es casi una condición social más que una condición nutricional. Pero bueno, si lo necesitáis, esas opciones están ahí. Vamos a obviar cualquier tipo de elaboración dulce o de alimento procesado o de preparado lácteo, que no es lo mismo un preparado lácteo que un yogur que venderán en las grandes superficies. Vamos a intentar priorizar eso: fruta, algún lácteo fermentado, como es el yogur o el kefir, o si no, un chocolate negro, unas onzas de chocolate negro. Y para cenar, pues para cenar, lo que os he dicho, es mejor intentar evitar los carbohidratos, aunque bueno, se pueden comer en alguna ocasión. Eh, Mejor verduras por la noche, intentar comerlas cocinadas por el tema de la fermentación de la verdura cruda. Es mucho mejor cenar un salteado de verduras que una ensalada por la noche. También depende mucho de las horas que dejemos entre la hora de cenar y la hora de acostarnos. Cuanto menos tiempo pase
entre que cenamos y nos vamos a acostar, peor digestión tendremos. Entonces, la hora de cenar también es importante. Cenar a las 8 de la tarde va a marcar mucha diferencia en vuestras digestiones a cenar a las 10 y acostaros a las 11. La cena debería ser un poco más frugal que la comida. También necesitaríamos o sería ideal planificarla, pero esa requiere quizás menos planificación y tener opciones saludables en las neveras de las que tirar rápidamente. Y eso, lo que os he dicho, establecer mínimo una hora, yo diría que por lo menos dos, entre la finalización de la cena y la hora en que os vayáis a dormir. Puede empeorar tanto vuestra digestión como la calidad de vuestro sueño el cenar e inmediatamente irnos a dormir. Y ya no digo nada, porque ya eso lo vamos a poner como absolutamente negativo, no se toma nada antes de irnos a la cama, ni el vasito de leche con galletas, ni la oncita de chocolate, ni yo para dormir necesito, no, para dormir necesito cerrar los ojos y dormir. Entonces, vamos a intentar eso, adelantar nuestra hora de cenar o, cosa que no me parece tan adecuada, pero si es el caso, retrasar nuestra hora de irnos a dormir. Consejos para hacer la compra. Bueno, siempre que podáis, intentad comprar alimentos que no lleven etiqueta. Ya os he dicho que más de 5 ingredientes en un producto ya nos puede indicar que el producto no es el adecuado, pero cuantas menos etiquetas haya que leer, muchísimo mejor. Vamos a intentar llenar nuestra cesta de la compra de fruta y verdura de calidad. No hay mucha diferencia, si la hay, a nivel sabor y tal, pero en cuanto a niveles de actuación con la inflamación entre la verdura ecológica y la que no la es. Normalmente sobre todo esa diferencia se nota a nivel pues, palatable, ¿no? Está más buena o sabe mejor normalmente la verdura ecológica, pero si no podéis optar a verdura ecológica, no importa, comprad verdura de la que podáis disponer en vuestro supermercado. Vuestra cesta de la compra tiene que estar lleno de verduras. Si no podéis o la verdura se os caduca, o no podéis ir a la compra de forma habitual y tenéis que hacer una compra cada 15 días y eso implica que no podéis comprar mucha verdura porque eso os va a estropear, podéis optar por verduras congeladas o por conservas de verduras. ¿Vale? Es verdad que el poder antioxidante no va a ser exactamente el mismo, pero es muy cercano, con lo cual es mejor tirar de eso, ir a verduras ultracongeladas o ir a verduras que están pues eso, en conserva, nos va a poder solucionar esta papeleta si no podemos ir de forma continuada al mercado. El 50% de vuestra cesta tiene que ser verdura, del tipo que vosotros queráis. La proteína. ¿Cómo comprar proteína? El 30% de vuestro plato debería ser proteína, del cual diríamos que si tuviéramos que coger toda nuestra proteína, el 40% debería ser. Estoy hablando en dietas omnívoras. Ya os digo que en dietas vegetarianas o veganas todo esto debería cambiar y deberíamos hacer un replanteamiento diferente. Pero en dietas omnívoras el 40% de vuestra alimentación debería ser de vuestra alimentación proteica. Deberían ser carne, el 40% pescado y más o menos un 20% huevos. ¿Vale? Los huevos sobre todo son bastante idóneos para llevar a la hora de la cena. Es una proteína de fácil digestión, además que tiene todos los componentes, todos los aminoácidos en el equilibrio perfecto. En cuanto a la carne, un 10% de esa carne debería ser carne roja y el resto carne blanca. La carne roja debe quedarse más limitada, un máximo un día a la semana o un día cada 15 días, pero la mayoría de la carne que tenemos que utilizar sería carne blanca. En este caso sí que os diré que la diferencia entre la carne ecológica y la carne que encontramos en el supermercado sí que es un plus. La carne ecológica tiene un mayor nivel antioxidante por el tipo de tratamiento que sigue. Aparte de que, por supuesto, hay un tema absolutamente animalista que es el tema de la protección animal. Es mucho mejor consumir de granjas que de grandes ganaderas. Pero bueno, en el último término,
carne, más o menos un 40% de tu proteína debería ser carne, de la cual un 10% o menos carne roja, el resto carne blanca. Pescado, priorizaremos pescado azul, es el que mayor cantidad de omega 3 nos va a aportar a la dieta, que hemos dicho antes que tenemos un desequilibrio muy importante entre omega 3 y omega 6. Por lo tanto, priorizaremos el pescado azul, pero podemos tener un equilibrio de 50-50, pescado blanco, pescado azul, si sois de los que os cuesta más ingerir pescado azul porque es más fuerte en vuestra alimentación. Y el resto, huevos. Los huevos sí, que por favor, huevos ecológicos, ¿vale? Huevos de gallinas en libertad, ¿vale? Ya los tenéis en todos los supermercados, no es algo que os vaya a costar encontrar y la diferencia económica es muy, muy pequeña. Lácteos, lo que hablábamos antes, los lácteos con toda su grasa, y lácteos preferiblemente de cabra y de oveja. Va a ser mejor su digestibilidad, el queso de cabra y el queso de oveja. Incluso si podéis encontrar yogures de cabra o de oveja a vuestra disposición, van a tener una capacidad digestiva muchísimo mejor. Y lo que decíamos, intenta comprar productos que no tengan etiqueta. Y si la tienen, pues que tengan menos de 5 ingredientes, más allá de 5 ingredientes. Y si los ingredientes no los sabemos ni leer, es mejor dejar el producto en la estantería. Y bueno, dicho un poco todo esto, tal y como os contaba, os dejo una serie de estudios que se han realizado en cuanto a las enfermedades reumáticas inmunomediadas y el tipo de alimentación. Yo os digo que en las redes vais a poder encontrar, si ponéis artritis reumatoide y dieta, vais a encontrar de todo tipo de consejos, de dietas, de alimentación. Yo me he basado en la que tiene estudios científicos y en la que está realmente probada, que es una dieta antiinflamatoria, que es la que veréis que resulta la recomendada en todo este tipo de estudios. En cualquier caso, lo dicho al principio, cualquier tipo de alimentación se tiene que adaptar a cada persona. Si vosotros tenéis algún tipo de enfermedad ligada o de enfermedad paralela a la vuestra, tipo una celiaquía o una diabetes, vais a tener que adaptar la alimentación a esa patología y por lo tanto no podréis seguir 100% los consejos que yo os he desarrollado aquí. Siempre que necesitéis ayuda para de alguna manera organizar vuestra alimentación, recurrid a un especialista, consultad con vuestro médico. Y ya con esto me despido y os dejo la ronda de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a Conartritis por haberme invitado y espero que hayáis disfrutado de esta charla de hoy. Un abrazo a todos.